Buenos días, alumnos de cuarto B. Vamos a seguir con la parte de literatura. Esto ya entra en el próximo examen y es el tema del novecentismo. Esto en el libro lo tenéis como la mitad de un tema, el tema del novecentismo y las vanguardias, y ya habéis hecho el resumen, ¿vale? Yo voy a ir bastante rápido. Esto que tenéis aquí en la foto es una imagen de Madrid, de la calle de Alcalá, en los años 20, ¿vale? Estamos en 1920, la época de 1920 en la literatura española. Dentro de lo que hemos estado viendo de literatura, esto vendría después del modernismo y de la generación del 98. ¿Vale? Acordaos, la generación del 98 es una generación de escritores españoles que se han preocupado mucho por la situación política de España, ¿vale? Que no es la mejor del mundo en 1920. Vale, este es el índice. Vamos a hablar de una introducción y una cronología, es decir, para ver qué era el novecentismo. Vamos a hablar de las características de la prosa y un autor, Ortega y Gasset, y de la poesía y un autor, Juan Ramón Jiménez. ¿Vale? Ortega y Gasset fue el autor más importante del novecentismo. Como podéis ver aquí, en 1926 él era el director de una revista en la que colaboraba y era un filósofo que dio sus ideas principales a lo que sería el novecentismo. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, lo primero que tenemos que saber es de dónde viene el novecentismo, de dónde viene el nombre de novecentismo. Novecentismo nos suena a 900, pero no viene de 900, viene de nueva centuria, es decir, de nuevo siglo. Pensad que estamos a inicios del siglo 1900, del siglo XX, con lo cual hay una idea por parte de toda la gente que está viviendo ese momento de que ya que hemos empezado un nuevo siglo, pues las cosas tienen que cambiar. Tenemos que hacer cosas nuevas porque el siglo es nuevo también. Así que los autores novecentistas se van a considerar a sí mismos los nuevos creadores de la literatura nueva, la literatura de un siglo nuevo que por tanto tiene que ser diferente a lo que se había hecho antes. ¿Quiénes son estos escritores novecentistas que quieren ser los escritores del nuevo siglo XX? Pues son una serie de escritores que llamamos generación de 1914, que nacieron entre 1880 y 1890, es decir, que alrededor de 1914 tienen entre 30 y 20 años. ¿Vale? El novecentismo sucede a la vez que otro movimiento literario muy importante también, que se llaman las vanguardias. Las vanguardias las vamos a ver en el siguiente vídeo, pero que tengáis una idea clara de que esto no sucede antes que las vanguardias, sino que sucede a la vez. De hecho, hay muchas cosas que tienen en común. Eso sería, por tanto, el comienzo del novecentismo, es decir, la idea de que tiene que ser la literatura del nuevo siglo, una literatura rompedora y nueva. ¿Quiénes son los novecentistas? ¿Quiénes son esta generación del 14? ¿Qué tipo de escritores son? Bueno, pues son gente muy preparada. Son profesores, son abogados, son médicos, son ingenieros, son arquitectos. Son gente que además ha estudiado en el extranjero, ha ido fuera a Europa a estudiar. España en este momento está muy atrasada, pero en el extranjero esta gente ha podido aprender cosas que en España no se enseñan. Con lo cual, son gente que tiene una cultura y unos conocimientos muy superiores a lo que era la media de la sociedad española en ese momento. Aquí tenéis un texto de Azorín, que era un miembro de la generación del 98, hablando de que ha llegado otra generación, que es esta generación del 14, estos escritores nuevos y muy preparados. Vamos a hablar de la cronología. El novecentismo en España ocupa las décadas de 1910 y 1920. ¿Vale? Pensad que la generación del 98 para 1910 ya más o menos está terminada, ¿no? Aunque los escritores siguen escribiendo, ya es un momento pasado. Y por otro lado, a partir de 1920 ya vamos a tener el siguiente movimiento literario, que es el de la generación del 27. Pero hay tres cosas que pasan en esas décadas de 1910 y 1920. Hay tres cosas importantes. La primera es la Semana Trágica de Barcelona, que pasa en 1909. La segunda es el desastre anual, que pasa en 1921. Y la tercera es la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1930. Estas tres cosas que están pasando en España en esta época son tres momentos de crisis. Son tres cosas importantes para que sepáis hasta qué punto España no lo estaba pasando bien en esta época.
¿Qué sucedió en la Semana Trágica de Barcelona? Fijaos que ya el nombre indica que nada bueno, ¿no? Algo trágico tuvo que pasar en Barcelona en 1909. Bueno, pues en este momento España está en una guerra en Marruecos, una guerra bastante jorobada porque es una guerra en un el lugar en el que el agua es escasa y en el que, bueno, pues las condiciones para la lucha no son las ideales. Si a eso se le añade el hecho de que el ejército español en este momento era un ejército reclutado, es decir, los soldados iban forzosos, te decían tú, a la guerra, ¿no? Pues eso añade, digamos, una parte de conflicto, ¿no? ¿Cómo era el reclutamiento en esta época? Bueno, pues muy fácil. Si eras rico te podías librar. Si tus padres tenían pasta, podían pagar para que hubiera otra persona pobre que fuera en tu lugar. Se supone que era un sorteo, te tocaba, ¿no? Uno de cada 5 jóvenes tenía que ir a la guerra. Te tocaba, pero tus padres tenían pasta. Bueno, pues tus padres iban y decían, pero yo voy a pagar para que vaya otro. Entonces pagaban y iba otro. Ese resultado era muy injusto y la gente pues se rebelaba mucho. Estos son tropas a punto de embarcar para ir a la guerra en Barcelona. Y justo en ese momento se produce una revuelta de gente que no quiere ir a la guerra en Barcelona. Toman las calles, esto que veis son adoquines que han construido para frenar el avance de la policía y del ejército, y se produce un grave conflicto. Ese grave conflicto acaba con 80 muertos, 500 heridos, 120 edificios incendiados y 2.000 detenidos. Fue prácticamente una batalla campal, ¿no? Fijaos todos los incendios que hay en Barcelona en esa época. Bien, a partir de 1911 España ya está en guerra declarada con Marruecos, ¿vale? Eh, Marruecos en ese momento era un protectorado español, es decir, formalmente era propiedad de España, bueno, la mitad de España y la mitad de Francia, pero en Marruecos, claro, había gente y, bueno, pues a esa gente no le apetecía mucho que fueran ser gobernados por España, ¿no? Por el rey de España. Así que sucede esta guerra y, bueno, esta guerra, como veis, ya llevaba dando problemas desde la Semana Trágica de Barcelona, ¿no? Porque era una guerra muy de mucho desgaste, era una guerra que costaba mucho dinero y muchas vidas a España y eso producía muchos problemas, ¿no? Entonces los militares deciden que hay que terminar con la guerra con un golpe de mano audaz, con un ataque masivo, ¿no? Y eso nos lleva al desastre de Anual. En 1921 hay un general, el general Silvestre, que decide que va a hacer una incursión para acabar con las tropas marroquíes, ¿no? Con las tropas rifeñas. Fijaos, todo esto es un mapa del avance, ¿no? El problema del general Silvestre es que decidió meterse en territorio marroquí en pleno desierto, sin suministros, sin agua, sin apenas municiones y avanzando en lugar de consolidar sus posiciones. Entonces, cada vez que avanzaba iba dejando parte de su ejército, soldados, en algún punto estratégico fuerte en mitad del desierto, sin agua y sin comida, ¿no? Obviamente cuando el general Silvestre llegó a un punto en el que ya había ido dejando todo su ejército detrás, o buena parte de su ejército detrás, y cuanto más lejos se metía Silvestre al desierto, pues más difícil era que les llegara el agua, las municiones y los suministros. Con lo cual tenemos al ejército de Silvestre en mitad del desierto, con parte de todo su ejército dejado detrás y sin casi suministros y sin bebida. Y entonces ese es el momento en el que las tropas de Abdelkrim, que es el líder de los rifeños, el líder marroquí, rodean al ejército de Silvestre y le provocan una derrota terrible, ¿no? Bueno, a Silvestre le matan, bueno, hay un desastre, se pierden un montón de vidas. Mueren 10.000 soldados, ¿vale? Fijaos, 10.000 soldados de 18.000. Fue un desastre, ¿vale? Aquí tenéis fotos un poco duras de lo que fue este desastre de Anual. El desastre de Anual provoca que el rey, que ha sido uno de los que ha apoyado el ataque de Silvestre, pierda muchísimo prestigio en España. ¿No? No solo por eso, sino porque también el rey se mete mucho en política y bueno, esto hay mucha gente a que no le apetece. ¿No? Este es Alfonso XIII, que es el bisabuelo de Felipe VI. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues que ante la caída en desgracia del rey, bueno, pues hay un militar, este señor de aquí, que se llama Miguel Primo de Rivera, que era capitán general de Cataluña,
que decide dar un golpe de Estado y acabar con el gobierno. Ese golpe de Estado se produce en 1923 y desde 1923 hasta 1930 Primo de Rivera va a gobernar de manera dictatorial. Suspende las libertades, suspende el Parlamento, se acaban las votaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando en 1930 esta dictadura de Primo de Rivera, que ha llegado al poder, ha dado un golpe de Estado militar diciendo que va a arreglar todos los problemas de España? ¿Qué pasa cuando en 1930 resulta que no ha arreglado ninguno de los problemas que decía que iba a arreglar? Bueno, pues que pierde apoyo muy rápido. Y cuando Primo de Rivera se va, porque ha perdido su apoyo, la persona que le había ayudado, que era Alfonso XIII, la persona que de alguna manera le había apoyado, como dice aquí en este periódico, ¿no? Pierde también todo el prestigio. El rey ha apoyado un golpe de Estado, entonces cuando ese golpe de Estado se acaba, pues el rey queda en una posición muy vulnerable, ¿no? Hay una serie de elecciones en ese momento, en 1931, y los partidos republicanos ganan la mayoría, los partidos republicanos que quieren una república, no una monarquía, ¿no? En ese momento Alfonso XIII decide abdicar, decide irse de España para que se inaugure la república, una república. Bueno, eso para que veáis hasta qué lío, o sea, qué punto de conflicto había en ese momento en España, ¿no? En ese momento de tanto lío político, militar, etcétera, pues se produce el novecentismo, que van a ser escritores muy preocupados por la realidad española, pero a diferencia de los de la generación del 98, que ya llegó un momento en el que pensaron que no había remedio, que España estaba condenada, ¿no? Esta gente decide que sí que hay soluciones, pero que las soluciones pasan porque les escuchen a ellos, ¿vale? Estas que tenéis aquí son 4 características del novecentismo: el elitismo, el intelectualismo, el europeísmo y la búsqueda de la perfección. Las vamos a ver una a una, ¿vale? La primera es el elitismo. El elitismo es una palabra que hace referencia a la élite. Y como bien sabéis, porque me parece que hay una serie de Netflix que se llama así, la élite es el grupo minoritario, es decir, la minoría que dirige o que es más eficaz o que es más o que es mejor en algo, ¿no? Pues si decimos la élite del fútbol mundial, pues seguro que cada uno está pensando en unos jugadores, ¿no? Si digo la élite de los cantantes de reggaetón, pues también hay unos que son los mejores, ¿no? Bueno, pues el elitismo es creer que la sociedad se debería dividir así, ¿no? Que hay una gente que es mejor para dirigir y que esa minoría es la élite, ¿vale? Claro, la élite no puede ser la mayor parte de la gente, tienen que ser los menos, porque si no, no serían los mejores. O eso es lo que piensan los novecentistas, ¿no? Los novecentistas piensan en la sociedad como una pirámide y la parte de la pirámide que está arriba es la más estrecha, es la que menos gente hay, ¿no? Quedaos con esa idea, porque el novecentismo va a ser un arte para élites, para minorías, para poca gente, para gente muy cultivada, muy culta, muy inteligente, entre comillas, que es la que puede entender ese arte. Muy relacionado con esto está el intelectualismo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que para el novecentismo el arte y la literatura no tienen que estar enfocados a hablar de la realidad, ¿vale? El arte es simplemente un producto intelectual, es decir, yo leo un libro o veo un cuadro y ese cuadro me tiene que llegar a mi cabeza, a mi cerebro, a mi razón. No tiene que estar contaminado por los sentimientos. Porque si yo leo un libro o veo un cuadro y ese cuadro de alguna manera me conmueve o me emociona, eso para los novecentistas no es arte. Eso es otra cosa, ¿vale? La literatura no puede hablar de la realidad, no puede hablar de la anécdota, no puede contarnos cosas que se vinculen con nuestra vida diaria. Tiene que ser un lenguaje nuevo, un lenguaje puramente intelectual. Como este cuadro que veis aquí, yo este cuadro lo miro y no me dice nada. No me dice nada de mi vida porque en mi vida no hay triángulos, o sea, no hay rectángulos azules ni negros, ¿no? No hay nada aquí que se refiera a algo que yo conozca. Si fuera un retrato de una persona, pues podría reconocer a esa persona. Si fuera un paisaje, pues podría reconocer ese paisaje. Pero este cuadro, que es un cuadro abstracto, no me dice nada. Solo me puede hablar, por tanto, a través de mi cerebro. Es decir, yo puedo analizarlo, puedo ver las formas, puedo ver los colores y a través de ese análisis decidir que esto es arte y que está bien. Pero tiene que ser una cosa cerebral, fría, racional. No puede ser nunca una cosa pasional o emocional. Yo no puedo sentir una conexión con este cuadro. A este arte intelectual
Ortega y Gasset lo va a llamar arte deshumanizado, y luego lo vamos a explicar. Y Juan Ramón Jiménez lo va a llamar poesía pura, ¿vale? Quedaos con esa idea, ¿no? Puro, deshumanizado, porque el arte que habla de la realidad y de los sentimientos está contaminado. Por eso el novecentismo va a ser un poco aburrido, porque no va a hablar de sentimientos, no va a hablar de emociones, o no lo va a hacer en el mismo sentido que hemos visto hasta ahora. Tampoco va a hablar de la realidad, ¿vale? Va a hablar de otras cosas. Europeísmo. Como os he dicho antes, los novecentistas eran gente que había estado fuera de Europa, fuera de España, habían ido a Europa, habían ido a Inglaterra, Francia, Alemania, habían conocido cosas distintas. Y cuando ellos vuelven a España, quieren cambiarla, quieren hacer que España se parezca más a Europa, ¿vale? Por tanto, el objetivo de los novecentistas es europeizar España, hacer que España sea como los países de Europa, como las democracias que hay en Europa, como los países más científicos que hay en Europa. Esta es la primera gran pelea que tienen los de la generación del 98 y los novecentistas. Para los de la generación del 98, lo importante no era hacer que España fuera como Europa, sino hacer que Europa fuera como España, ¿no? Unamuno llegó a decir, que es de la generación del 98, llegó a decir, peleando con Ortega y Gasset, eso de que inventen ellos, es decir, que ya dejad a los europeos que sean ellos los que hagan la ciencia, que nosotros nos ocupamos de otras cosas, ¿no? La última de las características es la búsqueda de la perfección, ¿vale? Pensad que esta gente, y ya sí hago un resumen de todas las características, esta gente que era tan elitista, que pensaba que el arte era una cosa solo para los que la pueden entender, para una minoría de gente, esta gente que pensaba que el arte tenía que ser, o la literatura tenía que ser algo intelectual, algo dirigido a la cabeza, al cerebro y no a las emociones, querían hacer un producto perfecto, querían hacer un poema, el mejor poema posible. Y para eso trabajaban muchísimo, lo elaboraban un montón, cuidaban muchísimo su estilo, escribían, reescribían, eran completamente perfeccionistas. Por eso nos encontramos poemas del novecentismo en los que el número de versiones es infinito, es decir, cambian cada pequeña coma, cada pequeña letra del poema para hacer que el poema sea perfecto. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de poema de Juan Ramón Jiménez en el que se ve cómo va corrigiendo cada cosa, ¿no? Bueno, Juan Ramón Jiménez se pasó toda la vida corrigiendo los mismos poemas. Un poema que a lo mejor había escrito con 16 años, cuando tenía 50 todavía seguía cambiando una coma o cambiando un punto para corregirlo. Bueno, pues esas serían las 4 características del novecentismo, ¿vale? En el próximo vídeo ya vamos a hablar de autores. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.